Vamos a conversar en estos momentos con Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y exministro de Defensa de Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto, Carmen. Un saludo a usted y a toda su audiencia. A ver, ¿qué está pasando en Bolivia en estos momentos? Y me parece que es fundamental que pueda dar cuenta de todas esas aristas, porque por un lado se está hablando de un golpe judicial, por otro lado se está hablando también de situaciones dentro del movimiento al socialismo que corresponden del ala de Luis Arce y también por su propio, pues los seguidores de Evo Morales, pero también se está hablando acerca de lo que se decidió en el Tribunal Constitucional, pues sobre la inhabilitación para postular de Evo Morales. ¿Cuál es el real trasfondo en este asunto? Hay que poner el tema en contexto y mirar a la Bolivia del siglo XXI. Lamentablemente hoy día Bolivia no es una democracia. Desde que Evo Morales toma el poder el año 2006, pone en marcha un proceso que es la expansión de un sistema que se aplica hoy día en Venezuela, que se aplicó en el Ecuador con Correa, que se aplica hoy día en Nicaragua y que se aplica en Bolivia. Y es el denominado socialismo del siglo XXI, que le ha cambiado las constituciones a los países, que ha suplantado la democracia por un sistema dictatorial. Y en Bolivia ejecutaron eso, reemplazando la República de Bolivia por el Estado plurinacional, a través de un proceso falsificado de constituyente con violencia, con masacres, que instauró a Evo Morales en el poder por casi 13 años. Y el año 2019 sucedió un fraude electoral de parte de Evo Morales, renunció, escapó, pero en el curso del año el gobierno que tenía que ser de transición con la señora Áñez se convirtió en un gobierno de continuismo y Evo Morales, con la ayuda y la plataforma desde Argentina del gobierno de Fernández Kirchner, retomó el poder a través de lo que llamaron las elecciones del año 2020, donde puso en el poder, puso en la presidencia a Luis Arce Catacora. Entonces, a partir de ese momento, Bolivia pasó a tener un dictador en jefe, que es Evo Morales, que controla todo el aparato sindical cocalero, que es la base de ese gobierno, o sea, los productores de coca y de cocaína de Bolivia, organizados en federaciones, han hecho y se han comprado la sigla de un partido político que es el MAS, el Movimiento al Socialismo, y con eso son los dueños de la, entre comillas, política boliviana. Eso lo maneja Evo Morales y es el dictador en jefe. Y el dictador en ejercicio es Luis Arce. Entonces, al avanzar el tiempo, desde el 2020 hasta ahora, han empezado a haber unas crisis muy graves en Bolivia. En Bolivia han terminado con el gas. En el tema argentino, Bolivia le exportaba gas a la Argentina. Ahora los ductos de gas bolivianos van a servir para que la Argentina exporte gas a través de Bolivia a otros países. En Bolivia han terminado con las reservas, no hay dólares, el dólar está en una crisis espectacular y han convertido Bolivia en un narcoestado, entre otras cosas. Y eso ha generado el achicamiento del botín que disputan entre Arce Catacora y Evo Morales. Y eso ha ido haciendo crisis progresivamente y ahora esa crisis ha llegado a la manipulación de sus propios órganos judiciales, porque ellos son dueños del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema. Ellos han puesto a esa gente ahí, responde absolutamente a ellos y sirve para que Bolivia hoy día tenga cerca de 300 presos políticos, porque con esas autoridades judiciales del régimen persiguen a la oposición, la encarcelan, la exilian y tienen una cobertura. Carlos, entonces lo que estamos hablando aquí en resumen es que la plataforma que le sirvió a Evo Morales, que continúa, digamos, en ese sendero, en esa vía como hoja de ruta, pues es lo que están reclamando en estos momentos los seguidores de Evo Morales, porque aseguran que eso, evidentemente, en este contexto, ahora, pues no les conviene. Estamos hablando de lo que se podría significar, pues, el uso de la plataforma judicial a conveniencia. Estamos hablando de que la dictadura está teniendo una confrontación interna que es importante, donde Evo Morales utiliza los mecanismos que siempre ha usado. Él maneja las bases populares, el nexo de lo que es la operación del narcoestado, y ha bloqueado el país para obligar a Arce Catacora que les reconozca con los juzgados, con la Corte Constitucional que controla Arce Catacora, que les reconozca a Evo Morales el derecho de ser candidato, porque Evo Morales quiere pasar en las elecciones del próximo año, que serán unas elecciones en dictadura, con 300 presos políticos, con el gobernador de Santa Cruz preso, con cerca de
exiliados, no hay manera de que sean elecciones limpias, un padrón electoral controlado. Además, Evo Morales quiere ser candidato y quiere volver a tener el poder efectivo. Y esa es la disputa, y es la disputa en medio de gravísimos actos de corrupción que tienen que ver con, por ejemplo, el contrabando, con el propio narcotráfico y con la compra de gasolinas y combustibles en los cuales están metidos los grupos y familias tanto de Evo Morales como de Arce Catacora. El pueblo boliviano hoy día es víctima de una confrontación entre el dictador en jefe y el dictador en ejercicio. El dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, maneja el aparato del Estado. Evo Morales maneja el aparato del soporte criminal, que son los sindicatos de cocaleros y fabricantes de cocaína. Ahora, ¿cómo este cáncer podría hacer metástasis en todo el territorio nacional? Me refiero al cáncer dentro del movimiento al socialismo. O sea, evidentemente la afectación puede ser profunda y me imagino que desde su mirada, incluso en el impacto en la calidad de vida de los bolivianos. Porque si bien todo se origina dentro del MAS y si continúan las protestas y este corte de carreteras, pues evidentemente los productos básicos y también combustible puede afectar en la economía de los más cercanos, que están precisamente esos cortes. Bueno, eso ya está pasando. Esta es la confrontación de quienes dominan por la fuerza el país. No hay Estado de Derecho en Bolivia, no hay respeto a las libertades y el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo está en manos de este grupo, que es el socialismo del siglo XXI, una dictadura satélite de Cuba y Venezuela. Y en ese sentido, en Bolivia ya ha empezado la escasez. Acaba de salir una noticia que la he puesto en Twitter, de que los productores de flores de Cochabamba, que es el departamento central del país, han empezado a botar a la basura su producción porque no la pueden transportar. Y todo esto, más el hambre que se empieza a generar, más la muerte de 2 ciudadanos que ya se ha producido, uno por tener que trasladarse a un hospital y otro que es un chofer que ha sido bloqueado, y todo lo que va a venir son actos usuales del crimen que comete Evo Morales. De esa manera, él produjo el derrocamiento del presidente constitucional el año 2003. De esa manera, él masacró a Santa Cruz, a Pando, a Beni, a Cochabamba para imponer su constitución el 2008. De esa manera, el 2019, y grabado públicamente con documentación que está abierta a la prensa y que la ha difundido la propia prensa internacional, bloqueó el país para obligar a la presidenta del gobierno interino a llevar adelante un proceso que terminó recuperando la dictadura del poder. O sea, estos son actos criminales habituales, que son bloqueos que producen los sindicatos y federaciones cocaleras y que ahora las están utilizando contra quien detenta el poder del Estado, que es un miembro de su sistema criminal, pero que está, digamos, en una posición díscola que no permite que Evo Morales sea el candidato. Y en medio de eso, los bolivianos y el país en una crisis total, una crisis económica, una crisis social y en breve una crisis de alimentación y de suministro de combustible. Carlos, solamente tengo una pequeña pregunta antes de irme al corte. Tengo poquísimo tiempo. ¿Esos comicios judiciales que se tienen proyectado o también se está en demanda, podría revertir la problemática en estos momentos? No, porque son elecciones en dictadura. El sistema de elegir a los jueces es un sistema que la dictadura ha impuesto. En la República los jueces serán designados por el Poder Legislativo por un periodo de 10 años, entre la gente más notable, los jurisconsultos, y han optado por el sistema de elección para manipular las elecciones con un padrón electoral falsificado. Eso lo único que va a hacer es ver si el grupo de Arce Catacora o el grupo de Evo Morales tiene más jueces, pero para Bolivia no representa de ninguna manera el retorno al Estado de Derecho. Muy bien, ha sido Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, ex ministro de Defensa de Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos cuenta de lo que viene ocurriendo en ese país.